Thank you everyone for coming today. Currently, we have seen a slight increase in COVID cases. We are at about 176.6 per 100,000 currently. As of Friday, March 19th, we've given out 31,593 vaccines administered from the town Toyota Center. 4,126 vaccines were administered last week from the town Toyota Center. 814 were second doses, 916 were part of our equity clinic, and then 2,374 from a public clinic, and 22 from a special clinic for educators. All of Washington State is currently in recovery phase 3 as of yesterday, March 22nd. We'll stay in this phase for the next 3 weeks. Restaurants, worship services, weddings, funerals, indoor entertainment, retail stores can operate at 50% capacity. Social distance and face covering are still required. As of Wednesday, March 17th, those in phase 1B tier 2 are now eligible for COVID-19 vaccine, which include high-risk critical workers in certain congregate settings. Agricultural workers, fishing vessel crews, food processing plant, grocery stores. It also includes corrections, prisons, jails, or detention centers, public transit, remaining first responders, people over the age of 16 who are pregnant, and people over the age of 16 who have a disability that puts them at high risk. Anyone in previous vaccine phases who have not received a vaccine are still eligible. So that's the 65 plus, 50 plus multi-generational households, educators, K-12, etc. In order to schedule an appointment, confirm eligibility on PhaseFinder, finderphasewa.org. Register for an appointment on PrepMod, prepmod.wa.gov. Second dose appointments, expect an email with a registration link from Department of Health's PrepMod if you've gotten your vaccine at the Town Toyota Center. If you don't get the link, return to the Town Toyota Center on date, time listed on your vaccination card. Language or technology issues, if you have them, please call 509-713-3108 or 509-886-6487. I want to do a big thank you to our community partners, National Guard, Department of Health. Follow Chelan-Douglas Health District on Facebook and Twitter at Chelan-Douglas HD for updates. I want to do a big thank you to the different schools in the area, specifically the school nurses and the teachers who've been working tirelessly to help us identify cases and help us with our contact tracing. They've done a phenomenal job of keeping our kids safe and doing so under these intense circumstances. Keep up the 4 W's and help stop the spread of COVID-19. Wear a mask, wash your hands, watch your distance, and sign up for WA Notify. Gracias a todos para venir. Ahorita los casos de COVID-19 han empezado a subir de nuevo. Estamos en 176.6 por 100,000 habitantes hasta el viernes. Hasta el viernes 19 de marzo, 31,593 vacunas han sido aplicadas en el centro de vacunación. 4,126 vacunas fueron aplicadas la semana pasada. 814 eran segundas dosis, 916 para grupos con barreras de acceso de idioma o tecnología. 22 eran personal educativo y 2,374 de clínica pública. El Estado pasó a la fase 3 a partir de marzo 22 y estaremos allí por 3 semanas. La fase 3 permite espectadores en persona para eventos deportivos al aire libre al 25% de su capacidad. Los restaurantes, servicios de iglesia, bodas y funerales, entretenimiento adentro y tiendas pueden operar al 50% de su capacidad. Aún se requiere el distanciamiento social y el uso de cubrebocas.
A partir del miércoles 17 de marzo se abre elegibilidad para el fase 1B, nivel 2, y califican para la vacuna de COVID-19 empleados esenciales de alto riesgo que trabajan o viven en grupos o en lugares donde tienen que estar congregados con otros. Entonces, las personas incluyen a las personas que trabajan en agricultura, personal de embarcaciones de pesca, plantas de procesamiento de alimentos, supermercados, personal de correccionales, prisiones, cárceles o centros de detención, personal de primeros auxilios restante, transporte público, también las personas mayores de 16 años que están embarazadas y personas mayores de 16 años con una discapacidad de alto riesgo. Si es elegible bajo una fase previa y aún no recibe su vacuna, usted segura siendo elegible. Para programar una cita, es importante para confirmar su elegibilidad en encuentratufase.org, registrarse para una cita en prepmod.wa.gov. Las citas para las segundas dosis espera recibir un correo electrónico con un enlace de registro de PrepMod del DOH. No hay enlace de registro para la segunda dosis. Regrese al Town Toyota Center en la fecha y hora indicada en la tarjeta de vacunación. Si tiene problemas de idioma o tecnología, llame al número 509-715-3108 o al 509-886-6487. Gracias a socios comunitarios, la Guardia Nacional y el Departamento de Salud de Estado. Síguenos en Facebook y Twitter @Chelan-Douglas HD para actualizaciones. Y también yo quiero dar una gracias a todas las personas que trabajan en las escuelas, a todas las enfermeras que trabajan con nosotros y ayudan muchos con contact tracing y también trabajar y guardar nuestros niños. Muchísimas gracias a ustedes y las otras personas que trabajan en este tiempo difícil. Mantenga las 4 urgencias y ayuda a detener la propagación de COVID-19. Use cubrebocas, lávese las manos, cuida su distancia y registrarse en WA Notificar. Okay. And questions? Haley Draga with KPQ. How are conversations with school districts going with the CDC 3 feet update? ¿Cómo va la plática acerca con las escuelas acerca del anuncio del CDC y los cambios para las escuelas? Currently, the Governor's Office and OSPI, Department of Health, are working on guidance. Actualmente la oficina del gobernador, el CDC y los compañeros están trabajando para recibir más guianza. And they're going to be providing guidance on whether or not schools across the state will open, whether this will happen in spring or fall. Y están decidiendo si las escuelas van a abrir en la primavera, en el verano, en el otoño. And they're consulting with different health officers across the state to make those decisions. Y están consultando con oficiales de salud pública de todo el estado. And they're also in discussions with different leaders from the school districts. También están en comunicación con líderes de las escuelas. And we'll be hopefully hearing about that in the coming weeks. Y estaremos escuchando resultados de esto en las siguientes semanas. One thing to note with the 3-foot rule from CDC Algo que debemos notar con la regla de 3 pies del CDC is that they have different caveats. que hay diferentes áreas de cuestión. Specifically, so for elementary school, we're 3 feet apart. Para los niños de la primaria con 3 pies de separación. They're suggesting, CDC is suggesting that they could open fully.
El CDC está recomendando que pueden abrir completamente, but for like middle school and high schoolers, it'd be more challenging to open up fully. pero para las escuelas intermedias y la escuela de secundaria sería un reto abrir completamente. And between any teachers and or staff at the schools, Y también entre el personal y los maestros, the 6 feet rule will still be in effect. la regla de 6 pies seguirá en efecto. So again, we're going to be waiting for the state to provide guidance, Esperaremos a que el Estado nos dé guianza and we're hoping to be able to hear that soon. y esperamos recibir noticias pronto. Ken Joe Anderson from High School Broadcasting. How are you doing with the supply of doses and the demand for doses? Are all your appointments getting filled? Are you having trouble filling all the appointments? ¿Cómo estamos con las dosis? ¿De cuántas dosis se están asignando? ¿Tenemos suficientes dosis? ¿Se están llenando las citas? ¿O cómo está en esta situación? Right now, we have seen a slight increase in our dose allocation. Hemos recibido un aumento en la cantidad de dosis que se nos entrega. Specifically for the town Toyota Center, we've been doing a lot of outreach to bring people in. Especialmente para centro de vacunación masiva, estamos haciendo alcance a la comunidad para traer personas aquí a que se vacunen. Yesterday, I believe that there were about 1,100 vaccines given here. Ayer aproximadamente se aplicaron como 1,100 vacunas. And we're working to fill up the rest of the week. Y estamos trabajando para llenar las citas del resto de la semana. And one thing to note is that when we're working with Pfizer, Algo que tenemos que saber es que cuando trabajamos con la vacuna Pfizer, it arrives in a tray of about 1,100, 1,170. Llega en una charola como de 1,100. And we only thaw out enough to be able to get people that day and then the following day. Y solamente se descongela suficiente vacuna para un día y posiblemente el siguiente día. So if we have a day where there's 200 left over, because of the refrigeration process with Pfizer now that we can hold it for longer, we'll just roll that into the next day. Entonces, si un día nos quedan aproximadamente 200 vacunas, por las reglas y las sugerencias de la compañía Pfizer, podemos dejar esas 200 vacunas para el siguiente día. You mentioned that cases are going slightly up. Any insight as to why? Mencionó que los casos de positivos de COVID está aumentando. ¿Tiene alguna idea de por qué? I think generally with the people seeing the cases go down, so people are being a little bit more lax in terms of masks and social distancing. Pensamos que porque las personas se relajan un poquito con las medidas de prevención cuando miran que los números van bajando. And so we're asking everyone to continue using masks and to kind of establish their mitigation efforts. Estamos pidiendo a toda la comunidad que siga usando el cubrebocas y que siga con las medidas de prevención. One of the main concerns that we have currently is variant B117. Ahorita recientemente tenemos una preocupación con la variante B117. It is significantly more infectious. Es significativamente más contagiosa. And right now, we're assuming that it is all across the entire state. Y ahorita asumimos que está en todo el estado. There's currently surveillance being done by the state to track B117. Se está haciendo investigación para ver si hay y dónde hay la B117. And as we've seen in Europe and other places, it changes the dynamic of the pandemic. Y como se ha visto en los otros países, este variante cambia todo acerca de la pandemia. So right now it's a race to get as many shots in arms as possible. Así que ahorita estamos tratando de poner la mayor cantidad de vacunas en los brazos Before B117
kind of take over. So we're- antes de que el variante B117 llegue y tome control. So all the vaccines currently still are effective against it. La vacuna que está disponible es efectiva contra la variante B117 And we're hoping to avoid what's happening currently in Germany, y queremos evitar lo que está sucediendo ahorita en Alemania, where Germany is having to go back into lockdown and treat it like a new pandemic. porque Alemania está regresando a completo aislamiento y es como al principio de toda una pandemia. What are the plans moving forward with pop-up or like one-day vaccination clinics in the region, such as Afreda is doing? ¿Cuál es el plan con respecto a clínicas en las ciudades o en las áreas afuera del pueblo, tales como lo que está sucediendo en Quincy? En Afreda. So currently, as more doses become available, we will be coordinating with our partners Conforme hay más vacuna disponible, estamos coordinando con nuestros compañeros to be setting up more sites para establecer más sitios de vacunación where vaccine can be delivered. en donde podemos aplicar más vacuna. And currently, our incident management team at the Chelan-Douglas Health District Ahorita mismo, actualmente, el equipo de incidentes del Departamento de Salud is preparing for more vaccine to show up in mid-April. se está preparando para recibir más vacuna a mediados de abril. And as the time gets closer and the vaccine becomes more available, Y conforme se acerca el tiempo y la vacuna empieza a llegar, we'll make sure to be giving out information regarding when and where more vaccine will be available. estaremos seguros de anunciar dónde y cuándo habrá vacuna disponible. This is a question from Facebook. Are there Es una pregunta de appointments- Facebook. Are there appointments available for excess vaccine? ¿Hay citas disponibles para vacuna o vacuna extra? Currently, we're trying to give vaccine for 1B1s or 1B2s. Ahorita estamos aplicando la vacuna para las personas que están en la fase 1B nivel 2. And we're working closely with our providers to make sure that we're pulling in as many people as we can. Y estamos trabajando de cerca con nuestros compañeros para asegurar de vacunar a la mayoría personas posible. And so currently, right now, we've been able to manage wastage doses that we haven't needed to pull in a lot of extra people. Así que ahorita hemos logrado traer suficiente gente a que reciban la vacuna que no tenemos muchas citas restantes al final del día. Let me go back to that, kind of a follow-up on that. Are you having trouble filling up all the spots that you have? Because when this started, there was far more, there wasn't as much dosage, but the demand was great. Has the situation turned? Is there now more supply than demand? Regresando a la pregunta, esto ha cambiado. Al principio había mucha necesidad de vacuna y no había suficiente vacuna. ¿Está igual? ¿O ¿están llenando todas las citas para la vacuna? ¿O cómo está esto? So right now, due to the phasing, we have a dynamic that we're seeing across the state between urban and rural. Ahorita estamos manejando una situación con respecto a las fases que está entre las áreas rurales y las áreas urbanas. And so the rural areas are always going to be a bit ahead of where the urban areas are. Y las áreas rurales siempre van a estar un poco más adelantadas que las áreas urbanas. And so, you know, when we're running into this specific group, we still have a lot of demand currently. Todavía hay mucha demanda en esta área, But we're having to work to try to reduce barriers to get people in. pero estamos trabajando para reducir las barreras que las personas tienen para llegar a la vacuna.
And we're also working to attract individuals who may be hesitant. También estamos trabajando para alcanzar a las personas que están dudando acerca de la vacuna. While it appears that we have a lot of slots that are still open, Aunque parece que tenemos muchas citas disponibles, we're able to get a lot of people in to fill them up. fácilmente hemos logrado traer personas para llenar esas citas para aplicar las vacunas. Next week, on March 31st, La siguiente semana we will be entering into phase 1B3 and 1B4 as per the governor's announcement. La siguiente semana, el 31 de marzo, entraremos a la fase 1B, 3 y 4, como anunció el gobernador. And that will open up to a much larger population. Y esto abrirá la vacuna disponible para muchas más personas. And as we get into April, when more vaccine becomes available, Y también cuando entremos a abril y hay más vacuna disponible, we'll be looking at trying to pull in a lot of individuals who may be hesitant, etc. estaremos trabajando más para alcanzar a las personas que tienen preguntas acerca de la vacuna. And just to clarify on the piece, the reason that we do phasing Y solo para aclarar, la razón que tenemos las fases, is to prioritize those most at risk, es para priorizar a los que están en alto riesgo at the time that we're doing the phasing. al tiempo que estamos dividiendo las fases. And so depending on the governor and the federal allocations, when we get more, it will be hopefully opening up a lot faster. Y dependiendo con cuánta vacuna se nos asigna y el gobernador, esperamos aplicar más vacunas pronto. I believe as of either today or tomorrow, Washington State will have given out its 3 millionth dose. Aproximadamente de hoy o mañana, el estado de Washington habrá aplicado aproximadamente 3 millones de vacunas. We have another Facebook question. It says, what about postal workers? They are essential workers and do not qualify for the vaccine. There have been many cases locally. What kind of workers? Postal workers, post office. Pregunta dice, ¿qué pasa con los trabajadores en la oficina de correo? ¿Ellos también califican o están en la fase? I'll have to go through and check on the guidance on that piece to see where postal workers fall. But I think at this point, with having to be in mail rooms and that kind of stuff, that we would potentially look at adding them in. But I will have to go through and check that. Vamos a revisar el guía, el documento, porque si el personal de correo trabaja en un cuarto, entonces posiblemente miremos cómo agregarlos a la fase. Okay. Any other questions? All right, well, thank you everyone for coming, and we'll see you next week for an additional press conference prior to the rollout of 1B3 and 1B4. Gracias a todos por venir, nos vemos la semana que viene.